Pensaba lo que decía Horacio de la dimensión profética, que, digamos, el profeta normalmente no le va bien. Justamente su dimensión profética lo pone en zona de riesgo, y hoy en el Evangelio parece bien clarito. Fíjense, interesante. El Señor, primero que llama la atención esto, ¿no? Como de costumbre fue al templo. O sea, es decir, esto, nuestros gestos tendrían que ser así. Como de costumbre tendríamos que ir al templo, como de costumbre tendríamos que atender a nuestra gente, como de costumbre bautizar, confesar, como de costumbre, no era un hecho extraordinario, era lo del Señor, ¿no? Pero después, interesante, su dimensión profética comienza con la admiración, todos los ojos puestos en Él, que todos admirados de la sabiduría, hasta que alguno, digamos, puso la frasecita del mal espíritu. Y este no es el hijo del carpintero. Y ahí comenzó el problema, ¿no? Y pasó de la admiración, fíjense el contraste, ¿no? De la admiración, todos los ojos en Él, todo admirado, a querer tirarlo por el barranco, ¿no? O sea, interesante el contraste, ¿no? Y de alguna manera marca justamente esto que nos decía Horacio, una voz profética normalmente no es aplaudido, o en todo caso no deja de ser bandera de contradicción, ¿no? Y esto es... Pero interesante también, este Señor ha sido ungido, ¿no? Esta expresión tan fuerte, tan linda, y que también nos habla a nosotros, ¿no? Te unjo, ¿no? Aquello, tomando las frases de Angelelli, ¿no? Te unjo para un ministerio apostólico misericordioso. Te unjo para que con tu ministerio ejerzas el oficio de secar lágrimas en este mundo. Te unjo para que no te calles nada, ni por vergüenza ni por miedo, para que seas nada más que servidor de tu pueblo. Pensaba recién cuando hablábamos los términos, como a veces hay frases que se han ido ideologizando. Interesante, una de las tentaciones nuestras. La palabra pueblo y la palabra pobres es casi un signo de contradicción. Y muchos de los nuestros, ¿no? La han ideologizado de tal manera que no la nombran. Esta es la trampa, ¿no? No hablan en contra. No hablan ni en las homilías. Es una palabra que tratamos de buscar sinónimos más suaves. Para mí es uno de los signos justamente de esto, ¿no? Palabra pueblo y palabra pobre, que además esto, como decía por él, no lo hemos inventado en ninguna ideología, es evangélica, ¿no? Y el signo de que está ideologizada también por nosotros es que no nos nombramos. Es curioso. A mí es un signo de discernimiento, un signo de los tiempos y a veces de nuestro no hacernos cargo, digamos, de lo evangélico de estos dos términos, que siempre serán bandera de contradicción, ¿no? Siempre, ¿no? O sea, son temas, como dice San Ignacio, que siempre despiertan contradicción. Es lo que Ignacio llama el magis. Cuando hay cierta dormidera en la vida espiritual, Ignacio decía, hay que proponerle al ejercitante un magis, una dimensión, y va a ver cómo inmediatamente se mueven los espíritus, dice San Ignacio. Si el otro está muy contento, muy en una especie de paz de cementerio, y lleva 10 días feliz en los ejercicios, dígale qué bueno que está contento. Posiblemente sería lindo entonces que te ofrezca para ir al África. Dice, el día siguiente va a ver que una escuela de Osama, ese pobre vaso. Así funciona esto, y es así. Por lo tanto, esto, que no te calles nada, ni por vergüenza ni por miedo, para que seas nada más que servidor de tu pueblo. Yo tan lindo que pedía Angelelli, ¿no? Ayúdame para que nunca deje de ser el proclamador del Evangelio, el santificador de los hombres y el buen pastor de mi pueblo, para que no calle cuando deba hablar, iluminando, consolando, alertando, exhortando o amonestando. Ayúdenme para que ningún cálculo humano y mezquino haga silenciar mi palabra o mi acción. Serás ungido, acá lo dejamos Angelelli, esto, ¿no? Serás ungido
y tirado hacia tu pueblo, ¿no? Dice por allí el Papa Francisco, y se vale de Guardini para esto, ¿no? Guardini decía, cuando un sacerdote le entrega su corazón a su pueblo, que se prepare porque el pueblo se lo va a devorar a su corazón. Somos ungidos hasta los huesos y nuestra alegría que brota desde dentro es el eco de esa unción. Una alegría que solo fluye cuando el pastor está en medio de su rebaño y junto a su rebaño se nutre del silencio de la oración. Ahora se viene, en el 25 tenemos jubileo, ¿no? Y el jubileo el Papa lo ha separado, la frase o la consigna va a ser peregrinos de esperanza, ¿no? Ese es el lema, ¿no? Ya con eso vamos a tener para entretenernos. Pero el año anterior, o sea, el año que viene, el Papa lo dedica a la oración. El 25 va a ser a la esperanza. El año que viene, el Papa quiere que nos centremos en el tema de la oración, en todos los ámbitos, no solo sacerdotal, ¿no? Por lo tanto, una alegría que solo fluye cuando el pastor está en medio de su rebaño y junto a su rebaño se nutre del silencio de la oración. Una oración de intimidad con el Señor, pero una oración poblada de rostros. Cuando Horacio nos pedía, pónganle rostro, ¿eh? Hay que rostrar la gracia, hay que rostrar, hay que ponerle rostro, ¿no? Aquello de Casaldáliga, ¿no? Al final del camino solo me preguntarán, ¿has amado? ¿No? No va a ser multiple choice. No, al final del camino solo me preguntarán, ¿has amado? Y él dice, yo no diré nada, abriré mis manos vacías y mi corazón lleno de rostros. Los rostros son, digamos, el signo de un corazón ungido que ha trabajado, ¿no? Y no es tanto la cantidad de rostros, sino el amor que hemos puesto en esos rostros. Ver hasta qué punto nuestro corazón a lo largo, ahí donde nos ha ido poniendo Dios a lo largo de la vida, hemos ido cobijando los rostros de nuestra gente, ¿no? Una oración de intimidad con el Señor y una oración poblada de rostros, ¿no? Una alegría que fluye, decimos, de la unción, una alegría custodiada por ese mismo rebaño, incluso en los momentos de tristeza. Nuestro pueblo custodia, nuestro rebaño custodia nuestra alegría. Una alegría custodiada por ese mismo rebaño, incluso en los momentos de tristeza, en los que todo parece ensombrecerse, donde se nos dice doña Jovita, donde se nos pone oscuro el sendero de la vida y el vértigo del aislamiento a veces nos seduce. Esos momentos que no faltan en la vida sacerdotal, aún en esos momentos el pueblo de Dios es capaz de custodiar la unción del pastor. Nuestro pueblo custodia nuestra unción. Es capaz de protegerte, es capaz de abrazarte, es capaz de ayudarte a abrir el corazón y reencontrar una renovada alegría que, como decía Horacio, nos libere del desencanto. Decía, cuidado con el desencanto. Y es así. Longuet, un realista nuestro, le escribía a Lyon de Grand Maison, que después en el tiempo fue más famoso por el tema del Sagrado Corazón. Grand Maison, Longuet ya grande antes de morir le escribe a su hijo espiritual, que era Grand Maison, y le decía, ya llevas varios años, este caso era jesuita, decía, ya llevas varios años en la compañía, por lo tanto ya has conocido el desencanto de vos mismo, desencanto de lo que vos suponías que ibas a hacer y no te da el cuero, como lo dice en francés, no con esta frase, desencanto de nuestras obras, desencanto de los hombres. Dice, ahora que ya has conocido el desencanto, yo te voy a dar dos consejos, dice Longuet a Grand Maison. Primero, no nos está permitido consentir al desencanto. O sea, experimentarlo es inevitable, consentirlo es evitable. Y consentirlo significa cuando el desencanto lo instalamos en el corazón y empezamos a vivir del desencanto. Y entonces nos volvemos viejos vizcachas. Y entonces el desencanto se convierte en homilía, se comienza dureza en el lugar de donde debería haber misericordia, que en el confesionario.
donde echamos el fardo a nuestro pueblo, fardo que nosotros no llevamos. Se vuelve consejo, se vuelve amargura, se vuelve chisme de pasillo. No nos está permitido consentir el desencanto. Y si te voy a dar un segundo consejo, le dice, y si te tuviera que dar uno solo, te daría solo este solo segundo. Querido Leoncio, se llama así, ama a Jesucristo. Se mató con el consejo del guaso, ¿no? Ama a Jesucristo. Él nunca te va a desencantar, Él no te defrauda. Aprendételo de memoria, le decía. Estudiarlo, aprendételo de memoria. Sea que estés en la vidriera o en los cimientos, que sea el día de mañana famoso o anónimo o el más desconocido, sea que triunfe o fracase, que te conozcan por alguien enamorado del Señor. Y le dice que no seas de aquellos que lo estudian o lo conocen al Señor con la cabeza, sino con el corazón. Y le dice con mucha humildad, y pedí para que yo no sea uno de esos, le dice, ¿no? Por lo tanto, nuestro pueblo nos ayuda a reencontrar una renovada alegría que nos libera de los desencantos. Ungidos, por otro lado, por la memoria. Acá hablaba de los que nos antecedieron la primera lectura. Acordado de vuestros dirigentes, dice la carta de los Hebreos, de aquellos que os enseñaron la palabra de Dios, y viendo cómo terminaron su vida, imiten su fe. Por lo tanto, somos ungidos por la memoria, no por la nostalgia. La nostalgia es parienta, es la caricatura de la memoria. Y la nostalgia no tiene esperanza, no es cristiana. Y hay algunas personas, curas, movimientos, congregaciones no memoriosas, sino nostalgiosas. Por lo tanto, paradójicamente, no cristiana, aunque suene casi monstruoso, ¿no? Porque no tienen esperanza, van a acobacharse en el pasado, o a querer traer el pasado al presente anacrónicamente. Y el desafío es ir al pasado, como decía Ortega y Gasset, un crío que vos le pedís que salte un charco, el crío no va hacia adelante, va hacia atrás, retrocede. ¿Pero por qué retrocede? Para retroceder tiene el sitio, el espacio para pegar el salto para adelante. Esa es la memoria. Es ir hacia atrás, pero para buscar las claves que te den la fuerza para lanzarte hacia adelante, hacia la esperanza. La nostalgia no tiene esperanza, ¿no? Y hay que saber discernir, porque se ha instalado la nostalgia en la iglesia, en muchos ámbitos, en muchos movimientos, en muchos curas, en muchas asociaciones y en muchas congregaciones y en muchas diócesis, ¿no? Ungidos por la memoria. Acordate, fíjense, Pablo a Timoteo, ¿no? Uno imagina que si se entera Pablo que Timoteo anda desinflado, lo ha reemplazado en su diócesis o en su parroquia, y entonces desde la cárcel, ¿no? Pablo está requete de vuelta, ¿no? Y entonces le escribe estas dos cartas de consolación, ¿no? ¿Y qué le dice? Le dice dos cosas fuertes. Reaviva el don que te ha sido dado y que no has perdido. Reaviva el don. Y para eso siempre le digo, disculpen la repetición para algunos, usa un verbo, acá hay lingüistas, yo no soy, yo se lo robo a los que saben. Para decir reaviva el don que te ha sido dado, usa un verbo que es anasopirein. Me parece un comprimido, ¿no? Querido Timoteo, estás desanimado, tómate un anasopirein comprimido 2 veces. No, anasopirein, ana significa para arriba en griego y piro el fuego. Querido Timoteo, sacar fuego de abajo de la ceniza, no está apagado, ¿no? Está tapado por la ceniza, los desencantos, la ceniza de nuestras fragilidades, de nuestros pecados, de las cosas que no salieron como uno desearía. Tenés que sacar el fuego de abajo de la ceniza, ¿no? Este es el primero que le dice. Y el segundo consejo, ¿no? Acordate de tu mamá y de tu abuelita. Me imagino que un consejo de obispo puede ser un poquito más seriecito, digamos así, ¿no? Más rebuscado. Acordate de tu mamá y de tu abuelita, de aquellos que te enseñaron a rezar, las que hicieron por primera vez la señal de la cruz en tu frente, las que te llevaron de la mano y te pusieron bajo la mirada de la Virgen para que te cuide, como cuando éramos chicos nosotros. Se dice que en las cumbres de la vida, en los grandes dolores o en las grandes alegrías, el niño en nosotros reaparece. En las grandes alegrías saltamos en una pata, y en los grandes dolores, como cuando éramos chicos, juntamos la mano, nos ponemos frente al Señor, a la Virgen, a nuestro santo,
Nos ponemos rodillas y pedimos humildemente, como nos lo enseñaron nuestras abuelas o nuestras mamás, ¿no? Pedimos esta gracia, ¿no? Esta imagen del Señor, profeta, nos dé mucha fuerza. Yo siempre les recuerdo aquello, también los hemos compartido alguna vez, como pedido para nosotros. Una monja contemplativa me escribió, me deseó algo que no es para mí, es para todos, que el Señor y la Virgen te dé y nos dé brazos y hombres fuertes para cargar a las ovejas, mirada penetrante y compasiva para encontrar a las perdidas, y te dé esa capacidad, ese ojo que se necesita para ubicar siempre a la más lastimada, es decir, a la preferida del Señor. Se lo pedimos a la Virgen, se lo pedimos al cura Brochero, y me acordaba de Brochero cuidando al leproso. Tenía ese leproso que él lo atendía, pero además prevenido de que no lo vayan a ver, porque los vecinos le tiraban la comida del otro lado del arroyo, porque además el leproso era un chinchudo, ¿tá? Y le decían, no solo leproso, ni merece cuidarlo. Brochero, no dejaba jamás de cuidarlo, ¿no? En fin, las más lastimadas, ¿no? Las preferidas son eso, ¿no? Es fácil de decir, ¿no? Hay que estar en la cancha después para que no nos traicionemos y terminemos, como dice el Papa Francisco, no cuidando el rebaño, sino terminamos siendo peinadores de ovejas, ¿no? Que nos dé la gracia de saber cuidar al rebaño y de estar atentos a ese rebaño lejano, agresivo, indiferente, que muchas veces lo evitamos porque o nos agrede o nos cuesta llegar a ellos, ¿no? Se lo pedimos con mucha humildad a la Virgen y al cura Brochero, que entendió como nadie de estas cosas. Que así sea. Que quitas el pecado.